¿Cómo están, hermanos? Bendecidos. Una de las cosas que más me gusta oír, bueno, nosotros decimos bendecidos, pero en inglés cuando a algunas personas les preguntan cómo estás en el Señor, dice wonderful, wonderful. A mí las primeras veces que lo oí me pareció tan interesante que alguien pudiera responder, estoy wonderful, estoy maravilloso, estoy hermoso, como decía el hermano, ¿no? Estoy bien, bonito, estoy bien bonito. Bueno, y de verdad que es una bendición poder decir eso, porque los seres humanos, sinceramente, somos todos menos bonitos, menos maravillosos, y eso no lo digo yo. Yo quisiera decir otra cosa, pero la Escritura dice claramente que nosotros, sin la ayuda de Dios, tenemos problemas. Sin la ayuda del Señor, estamos perdidos. Y a través de estas semanas, hermanos, hemos estado mirando juntos la carta del apóstol Pablo a Timoteo, la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y hagamos un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta ahora. En esta carta de 4 cortos capítulos, el apóstol Pablo se está despidiendo prácticamente de su hijo espiritual, Timoteo. Es la última carta que el apóstol va a escribir. Él se encuentra preso. Muchos lo han abandonado. Está quizás ya mayor. Algunos estudiosos dicen que Pablo probablemente padecía de una enfermedad en la vista. Casi no podía ver. Está en una prisión, y no en una de los Estados Unidos, donde parece ser que muchas veces están mejor los que están adentro que los que están afuera. No, está en una prisión húmeda, oscura, abandonado, y sin embargo escribe esta carta que es un legado para todos los creyentes de cómo debemos vivir en el mundo contemporáneo. Viene escrita por un hombre que ha conocido el poder de Dios, pero también viene escrita por ese mismo hombre que ha sufrido por el conocimiento de Dios y se encuentra en donde está. De todas formas, aquí, desde ahí, le escribe a su hijo Timoteo, insistiendo de cómo debe vivir en el mundo contemporáneo. Un mundo que es difícil, que es duro, que es de persecución, como él lo ha dicho, de sufrimiento, como él lo ha dicho. Y en estos 4 capítulos de la carta, Pablo le insiste a su hijo Timoteo que la primera cosa en el capítulo 1 que él debe hacer para vivir correctamente en este mundo contemporáneo es no avergonzarse del Evangelio. No avergonzarse del Evangelio. No debemos avergonzarnos del Evangelio, Timoteo le dice. En realidad, en lugar de hacer eso, debes avivar el fuego de Dios que tienes en ti. Avívalo por compromiso, avívalo con actividad, avívalo con deseo. Pero también le dice Pablo en el 2 capítulo a Timoteo que para vivir en este mundo contemporáneo como cristiano que agrada al Señor, debe ser también una persona que no solo se avergüence del Evangelio, sino también alguien que tome fuerzas en la gracia del Señor Jesucristo. Tú, hijo mío, pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Toma fuerzas, le dice él en el capítulo 2 de Primera de Timoteo. Saca de tu reserva, saca fuerzas de las reservas que tienes en la gracia del Señor. Porque sinceramente nuestras reservas no son muchas. Fácilmente nos agotamos, fácilmente nos desanimamos, fácilmente nos enfermamos, fácilmente nos venimos para abajo. Somos así. Y quizás Timoteo está pasando por eso. O díganme ustedes si no sería desanimante pensar que su líder, el hombre que lo metió en el ministerio, el hombre que lo llevó a predicar el Evangelio, que le ha hablado de tanto del poder y de la majestad y de lo milagroso de Dios, ahora se encuentra allá metido en Roma, en un lugarcito. ¿Cómo se habrá sentido este hombre, Timoteo, en ese sentido? Desanimado. Y por eso Pablo en el 2 capítulo le dice, Timoteo, toma fuerzas, saca fuerzas de la gracia que Dios nos ha dado en Jesucristo. De ahí saca fuerzas. Tienes que aprender a trabajar para luego gozar de las bendiciones por el Señor.
En el capítulo 3, Timoteo recibe la instrucción del apóstol Pablo en el sentido de que no solamente no debe avergonzarse y debe además tomar fuerza de la gracia del Señor, sino que un gran instrumento, le dice Pablo a Timoteo, un instrumento único que Dios te ha dado, Timoteo, para vencer y para luchar y para vivir en este mundo contemporáneo, no es otra cosa sino la Escritura. Vivimos en tiempos difíciles, le dice Pablo a Timoteo, y le hace esa lista gigantesca, 20 cosas que describen a los seres humanos. Y yo les decía, estos no son los violadores, estos no son los asesinos, estos no son los guerrilleros. Esto describe a muchos de nosotros hoy, personas desobedientes a los padres, por ejemplo, personas que aman más el deleite que a Dios, personas religiosas propiamente, pero personas sumamente peligrosas. Y Timoteo debe estar pensando, ¿cómo hago yo para no convertirme en uno de ellos? ¿Cómo hago yo para vivir en un mundo que está lleno, saturado de ese tipo de personas? Y en el capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo específicamente, con muchos más detalles, por supuesto, que el instrumento que Dios le ha dado para que no se convierta en ese tipo de personas es la theos neustos de Dios, la palabra inspirada por Dios, la palabra que tiene el Espíritu de Dios, la palabra, la Escritura, que es útil para transformarnos, nos dice Timoteo, le dice Pablo a Timoteo. Tú lo has hecho desde que eras un niño, imagínense. Aquí está Timoteo, un hombre joven, bien parecido quizá, no sabemos. Pero lo cierto es que aquí hay un hombre que ha sabido la Escritura desde que era chiquito, pequeñito, de niño. Su mamá, su abuela le compartieron la Escritura. Y aún así Pablo le dice, no te es suficiente con lo que sabes, Timoteo, sino persiste tú, sigue tú en lo que has aprendido, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea preparado para toda buena obra. ¿Cómo vivimos en el mundo contemporáneo hoy? ¿Se puede vivir sin este instrumento? Por el amor que Dios nos tiene, nos ha dejado este instrumento. Por el amor que Dios nos tiene, nos pide que le dediquemos tiempo a este instrumento. Mientras el mundo que nos rodea está lleno de las personas descritas en el capítulo 3, Dios nos dice, aquí está mi palabra, que es capaz de transformarte, que puede darte salvación. Métete en ella, satúrate de ella. Es necesario que no solo la conozcas. Sí, Timoteo, yo sé que la conoces desde chiquito, desde pequeñito, pero no es suficiente. Persiste tú. Por si alguno de nosotros está pensando de que esto, ya es suficiente usted. Ya no. Algunas veces la impresión que damos algunos de nosotros es exactamente eso. Ya la conozco, ya la puedo, ya la sé. En ese sentido, y Pablo dice, para vivir en este mundo, debes aprender a vivir en dependencia de la theos neustos. Esa palabra que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento, theos neustos. Dios, espíritu. Dios, aliento. Y Pablo dice, la palabra es, la Escritura es, theos neustos, el mismo aliento de Dios, el mismo espíritu de Dios. Cuando yo me confronto con el texto bíblico, entonces, esta es la urgencia, hermano. Nuestra urgencia no es que usted sepa más de la Escritura, que sepa datos de la Escritura, que me pueda recitar toda la Escritura. Claro que si lo hace, qué bueno que lo puede hacer. Pero la insistencia no es que nosotros conozcamos los detalles y los versículos y los detalles técnicos de la Escritura. Lo importante es que usted se dé cuenta que cada vez que se mete en la Escritura, algo maravilloso del amor de Dios está pasando en usted. Usted está siendo transformado muchas veces, aunque no se dé cuenta. Este es el legado de Pablo para Timoteo.
Se está muriendo, dentro de poco lo van a matar. Yo les decía el domingo que me tocó predicar sobre esto, el domingo pasado, ¿no? Que no sabemos, por cierto, si Timoteo finalmente recibió esta carta. Porque es probable que Pablo, semanas después de haberla escrito, haya sido muerto. Nerón le cortó la cabeza. Y aquí se está despidiendo y está dando su canto del cisne. Esto, si hay algo que tienes que recordar, Timoteo, de este hombre que está aquí, es esto. Y yo mismo lo he vivido en el capítulo 4 que hoy nos toca. Mire, la introducción ya nos llevó 10 minutos. Pero en el capítulo 4 que hoy nos toca, lo va a ver Timoteo, no solo como alguien que se lo dice de un predicador, sino alguien que lo vive. Discúlpeme lo que voy a decir. Pablo, un viejito, un hombre abandonado, casi ciego, un hombre que no tendría, humanamente hablando, motivación, desanimado, quizá por lo que otros han hecho, quizás humanamente hablando, con depresión, y sin embargo, él, ahí en ese mismo capítulo 4, le va a decir a Timoteo, yo no sé si me van a quitar la vida dentro de poquito, pero esto es lo que quiero que hagas. Cuando me vengas a ver, tráeme, en su Biblia dice tráeme los libros. ¿Sabe cómo dice, interesantemente, cómo dice en el griego, en el original griego? Tráeme la Biblia. Tráeme la Biblia. Así dice, porque libros, plural, en griego se dice Biblia. Tráeme la Biblia. ¿Qué le parece? A ver, ¿cuándo fue la última vez que leíste la Biblia o que te instalaste en un proceso de lectura de la Escritura? No solo porque quieres conocer los datos, los detalles, sino porque sabes que ahí está el aliento de Dios que te transforma de una forma que nada más puede hacer. Por eso en mente, cuando entramos al capítulo 4 de Segunda de Timoteo, miramos cómo Pablo le dice a Timoteo que si vamos a vivir bien durante este tiempo contemporáneo, debemos hacerlo caracterizando nuestra vida por la predicación de la palabra. Si algo debería caracterizar la vida de un creyente hoy en día es la predicación de la palabra. Amén. Mire lo que dice, le leo entonces los primeros 8 versículos aquí. Te encarezco, capítulo 4, estoy aquí. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. ¿Cómo caracterizas tu vida hoy? A ver. Si yo tuviera que decirte, dame una tan sola frase que caracterice tu vida hoy, ¿cuál sería? Honestamente. Yo soy... Quizás algunos me darían el título de su profesión. Yo soy profesor, ingeniero, médico, comerciante. Yo soy eso. Eso resume mi vida. Si usted le pregunta a Pablo y le pregunta qué es lo que quiere de Timoteo y qué es lo que quiere de nosotros, y por eso mismo si le pregunta a Dios en este sentido qué es lo que quiere, que debería resumir nuestra vida, es esta frase: te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos en su venida y en su reino, que prediques la palabra.
predica la palabra. ¿Entendiste lo que significa la escritura? Entonces, predícala, predícala, te encarezco. Esa palabra es bien rara en español y también en griego. Es una palabra que no se sabe cómo traducir, y por eso si ustedes tienen varias versiones se darán cuenta que los traductores tienen problemas con cómo traducir esa palabra. Aquí dice, te encarezco, mi versión. Algunos otros traducen, te pongo bajo juramento. Otras traducen, te conjuro. Esa palabra, solemnemente te pongo bajo juramento. Esa palabra, yo cuando estaba estudiando el pasaje me di cuenta que, wow, Pablo le dice a Timoteo, te conjuro. ¿Dónde oyes esa forma de expresión? ¿No? Me fui al diccionario de la Real Academia para ver qué significa conjurar. Conjurar. Amartizomai es lo que él ocupa, que está ahí la idea de ser testigo, de dar testimonio, pero que incluye a otra persona. Conjurar es ponerse oficialmente de acuerdo con otra persona para realizar algo. Te conjuro, yo estoy metido en esto. Te meto en esto. Estás metido en esto. Lo quieras o no, estás metido en esto. Te conjuro. Y aquí están los testigos delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. El idioma griego dice aquí en esta frase que juzgará, dice que está a punto de juzgar a los vivos y a los muertos. Te pongo bajo juramento, porque Dios va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y Dios te va a juzgar a ti, Timoteo, si sabiendo lo que sabes de la Escritura, no la predicaste. Si en lugar de eso predicaste tus ideas, si predicaste tus deseos, si predicaste tus modas, te conjuro delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que prediques la palabra. Sí, el Señor va a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Y qué de aquellos que nunca oyeron la predicación de la palabra? No porque simplemente Dios no quiso dárselo, sino porque muchas personas simplemente sabiéndolo no la predicaron. ¿No? ¿Hace cuánto que tú no has predicado la palabra? Es que algunos piensan que predicar es simplemente estar aquí haciendo lo que yo estoy haciendo ahorita. Pero el predicar del apóstol Pablo aquí más tiene que ver con ese de hablarle a la gente, decirle a la gente sobre esto. Predica la palabra, Timoteo. El Señor está a punto de venir en su manifestación y en su reino. Va a juzgar a los vivos y a los muertos. Pero debes hacerlo además, Timoteo, porque las cosas se te van a poner más complicadas. ¡Qué bueno! La cultura griega y romana tenía toda una tradición de retórica. A la gente le encantaba, como no había mucha televisión, no había muchas otras diversiones, habían desarrollado y desarrollaron una tremenda tradición de oratoria y de oradores. De hecho, los oradores griegos y los oradores romanos son famosísimos. La gente se reunía a oírlos muchas veces. Y qué interesante, qué bueno es cuando alguien quiere oírme, ¿no? Y la gente llenaba los anfiteatros para oír a los grandes hombres hablando y planteando sus problemas retóricos y filosóficos y todo lo demás. Eso es fácil hablar cuando la gente te quiere oír, pero ¿qué cuando no te quiere oír? Pero ¿qué cuando no te quiere oír? Timoteo, ¿qué vas a hacer? Pero tienes que darte cuenta, Timoteo, oiga, porque, ¿qué dice? Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Debes predicar a tiempo, cuando es buen tiempo, cuando no hay tiempo, debes
redarguir, debes reprender, debes exhortar con la palabra otra vez, aun cuando parece que no hay tiempo, parece que no es el mejor tiempo. Tienes que hacerlo, Timoteo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Esa forma de expresión otra vez es un tanto rara, ¿no? No sufrir la sana doctrina. ¿Qué significa esto? Timoteo predica la palabra porque hay gente que no va a aguantar lo que les digas. No va a aguantar lo que les digas. La sana doctrina. Recuerdan que les dije esta frase el domingo pasado, esto es sana doctrina. La palabra que se ocupa aquí para sana es la palabra higiénica. La palabra es higiénica. La escritura es la que hace higiene en mí. Es el higienista por excelencia la palabra. Pero la gente viviendo en este tipo de contexto, en donde la escritura empieza como ácido santo a quitarnos el mal, y a quitarnos y a corregirnos y a enderezarnos y a redarguirnos y a exponer lo que somos, eso no lo quiero. Eso no lo quiero. Eso no lo quiero. Debes saberte, Timoteo, en el contexto de alguien que vas a predicar, pero no le vas a gustar a la gente. No le vas a gustar a la gente. Porque dígame si no, hermano. Honestamente, yo los incluyo a ustedes y me incluyo a mí aquí. ¿Qué nos gusta oír? ¿Qué nos gusta oír? ¿Qué nos gusta oír? Honestamente, ¿por qué ciertas iglesias sí están saturadas de gente? ¿Será porque ahí están lo que les gusta oír? ¿No? ¿No? ¿Qué nos gusta oír a nosotros? Fíjese lo que dice Pablo. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Las frases otra vez son metafóricas tremendamente y pictóricas, ¿no? Okay, no quieres oír la palabra que puede hacer esto en ti, pero no puedes dejar de escuchar algo, esa picazón que tienes por dentro. Quieres escuchar algo que te satisfaga. Que te satisfaga. La palabra concupiscencia, aquí es una palabra también que no se entiende muy bien ya, porque generalmente se asocia con asuntos sexuales, y muchas veces así es. Gente que buscará que se le hable sobre cosas sexuales, sí, quizás algunas veces, pero palabra concupiscencia significa pasión, deseos fuertes. Si vas para donde vas a oír simplemente por lo que te gusta, simplemente estás siguiendo la profecía del apóstol Pablo. Aquí, se amontonarán, dice, yo no sé, hasta cómico el asunto. Es hasta cómico, me da la impresión, y no sé ustedes, se amontonarán maestros, como que si aquí estoy yo y empiezo a tirar un maestro sobre otro, mientras cuando ya me deja de satisfacer, le pongo otro encima, y le pongo otro encima, hasta tener un montón. Ay. Timoteo predica la palabra, porque esa es la realidad, y aun cuando eso sea así, predícala, Timoteo. Definitivamente habrá gente que de su propia voluntad apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. No querrán oír esto, pero la palabra fábula aquí es buscar, está relacionada con muchas veces lo milagroso. Querrán oír los cuentos milagrosos. No quieren oír la palabra, pero sí quieren oír los cuentos milagrosos. Así dice Pablo. Apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Este no es un buen negocio, usted. Honestamente no es un buen negocio. ¿O sí? No es un buen negocio para uno que quiere ser fiel a esto. No es un buen negocio porque yo les tengo que decir, si soy predicador de la palabra, tengo que decirles esto. Y yo sé que a ustedes no les va a gustar. ¿Qué tal? ¿Ah? Estamos fregados, ¿verdad? Perdón la expresión. Estoy fregado, diría Timoteo. No, hombre, así no funciona el asunto. ¿No? Tanta preparación para que me diga que a la gente no le voy a gustar lo que le digo.
Pero otra vez recuerdan a Dios que juzgará a los vivos y a los muertos en su aparición y en su reino. A pesar de este tipo de personas, a pesar de que como hombres vamos a debilitarnos y a morir. Y aquí Pablo entra en una condición bien humana, porque yo ya estoy para ser sacrificado. Si te va bien, Timoteo, mira lo que te va a pasar. Si te va bien, Timoteo, fíjate, predica la palabra, y si te va bien, fíjate. ¿Cuántos vienen? ¿Cuántos se apuntan? ¿Cuántos se apuntan? ¿Ah? Yo ya estoy para ser muerto. Pero al reconocer esto también Pablo dice algo que debería ser la motivación nuestra. Yo ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla. Yo he predicado la palabra. He guardado la fe. Me he mantenido. Por lo mismo, el Señor me dará la corona de justicia, el cual me dará el Señor juez justo. Recuerden que Él va a juzgar, acaba de decir. El juez justo me dará la corona de justicia, y no solo a mí, sino a todos. Y ahí está otra vez metiéndolos a ustedes, hermano. No se me hagan los quites, por favor. No se me hagan los quites. No se hagan así, porque la red va para todos. Amén. ¿No? Y a todos los que aman su venida. Amén. A pesar de la misma oposición, a pesar del abandono de nuestros hermanos. Sí, hay hermanos y yo he estado en contextos, ustedes son la excepción, pero he estado en contextos en donde yo estoy predicando cierta cosa y la persona, la mujer o el hombre, se levantan con una cara así como viendo así, no me gusta, y se van. Hay que ver, ¿verdad? Hay que ver cómo sale ella. Yo sé que un día de tantos el Señor juez justo me dará la corona de justicia, y no solo a mí, sino a los que aman su venida. A pesar del abandono de algunos, a pesar de la oposición de otros. Mira el versículo 9. Procura venir pronto a verme. No encuentra en eso la desesperación de un hombre que no sabe que pronto se va a morir. Procura venir pronto a verme. Porque Demas, un hombre que había estado muchas veces con él, me ha desamparado, me ha abandonado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia, se fueron. Solo Lucas, el escritor del Evangelio, el médico, está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo porque es útil para el ministerio. Este Marcos era aquel que había estado, que se había, discúlpenme la expresión, se les había rajado en un viaje misionero, pero ahora ya mayor. Pablo lo ocupa para el ministerio, y aquí tráelo. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae cuando vengas, y aquí está, miren hermanos, este es el predicador de la prosperidad. Escuchen, versículo 13, por favor. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo. ¿Qué es esto? Es el apóstol del Señor Jesucristo. ¿Qué es esto? Y le está pidiendo a su hijo espiritual Timoteo que le traiga una capa, una de esas capas que tienen un hoodie, el capote. ¿Por qué? Tengo frío. ¿Ah? Tengo frío. Me hace falta un suéter. Me hace falta un suéter. ¿Qué tal? ¿Ah? A pesar del abandono, a pesar de las circunstancias difíciles, aquí está un hombre que ha estado predicando la palabra no matter what, no importa qué. Ahí está. Y esto es lo que les anticipaba hace un momentito. Versículo 13 siempre. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Los pergaminos eran el tipo de libro más lujoso, digamos, que existía en aquel entonces. Era como la pasta dura, digamos, de los libros del entonces. Generalmente en los pergaminos es en donde se encontraban los manuscritos de la escritura.
¿no? Trae los pergaminos. Yo creo que me voy a morir en un par de semanas, pero si vienes a tiempo, quizás pueda leerla otra vez. Honestamente, hermanos, ¿no le motiva a usted esto? En un lugar en donde usted puede conseguir Biblia muchas veces hasta en las tiendas de dólar para leerla, y muchas veces no la leemos, ¿no? Conociendo de hombres y mujeres como el apóstol Pablo, que a veces en circunstancias dificilísimas añoran tener el texto bíblico, leerlo, confrontarse con su Señor ahí, devocionalmente, constantemente. Y no, muchos de nosotros mirar lo que sucede con algunos de estos pueblos en China, por ejemplo, cómo se emocionan cuando se les pasó una caja de Biblias y aquellos van a regalarle una Biblia, y cómo se tiran porque una Biblia. ¿Y qué de aquellos que se quedaron ciegos, casi como el apóstol Pablo, que muchas veces han tenido que léeme la Biblia, por favor? Léeme la Biblia, no puedo leer, pero necesito leerla. Necesito meter, es que yo no puedo leer. Pues si no puede leer, que se la lean. De hecho, en el tiempo del Señor Jesucristo y en el tiempo de los apóstoles, muy pocas personas tenían copia. La mayoría de copias estaban en la escritura, estaban en la iglesia, perdón. Y la gente venía a escuchar que alguien leyera la escritura. Y a veces el culto, así como lo testifican los llamados padres de la iglesia del siglo II, el culto no había ni cantos, no había ni ofrendas, no había nada más, excepto que un hombre que tenía el manuscrito de la carta del apóstol Pablo escrita a los corintios se paraba y por horas leía, y todos estaban ansiosos por oírla. Tráemelos. ¿Y usted? Ahí los tiene. En su celular y en su... a veces a mí, eso de los celulares, hermano, cada quien, ¿no? Cada quien. Pero yo con mis estudiantes les digo que a veces me parece que simplemente es una forma de engañar al profesor, ¿va? Ay, sí, aquí lo tengo en el celular. Sí, aquí lo tengo en el celular. No, ¿cómo que? Ando con otra cosa, ¿no? No le traigas esto. Yo todavía estoy un hombre hecho a la antigua. Me gusta subrayar, me gusta hacer notas ahí, a veces los pasajes de la Biblia los conozco más por las manchitas que he dejado ahí que por el versículo, por el número del versículo que me queda. A pesar de las limitaciones, lea la Escritura, predique la Escritura. A pesar de la oposición, aquí aparece un tal Alejandro. Yo no sé si hay alguien aquí en la congregación que se llame Alejandro, pero yo tengo buenos amigos que se llaman Alejandro, pero el Alejandro que aparece aquí era alguien que se había opuesto constantemente a Pablo. Alejandro el herrero se ha opuesto a nuestra predicación. Ten cuidado, yo sé que el Señor le va a pagar como él se merece, le dice Pablo a Timoteo, pero cuídate de él. Alejandro el calderero me ha causado muchos males, el Señor pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Aquí hay un juego de palabras que en español no se miran, fíjese, hermano. Porque cuando Pablo dice aquí que Alejandro se le ha opuesto, a él se le ha opuesto, él dice, en el griego dice, la palabra que se ocupa en el griego es, y probablemente les parezca interesante, dice antihistamine. ¿Sí? Antihistamine. Se me ha opuesto. En el caso de los antihistamínicos se oponen a que haya algo que nos haga daño, ¿no? En este caso, una persona se le había opuesto a Pablo. Y todos los demás volaron.
Uno se le opuso y todos los demás se fueron. Pero el juego de palabras viene porque cuando Pablo describe que todos se fueron, él dice, pero el Señor estuvo a mi lado. Y la palabra que ocupa ahora no es antihistemi, es parahistemi. El Señor ha estado a mi lado, parahistemi. El Señor estuvo conmigo. Y luego describe cómo, ya terminamos con esto, hermanos, cómo nos deja el apóstol Pablo y cómo va a dejar la historia del apóstol Pablo. Después de esto, nada sabemos más del apóstol. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles, nosotros, oyesen. Así fui librado de la boca del león. Literalmente, piensan algunos. Ustedes recuerdan lo que les decíamos, cómo trataban a los cristianos. Dios me libró de eso. Y Pablo dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Sí, a Pablo lo más seguro es que le cortaron la cabeza. Murió el apóstol Pablo. Pero si tenemos que entender a un hombre que definía su vida por algo, aquí está Pablo definiendo su vida por predicar la palabra. ¿Cómo vivimos en este mundo contemporáneo? ¿Cuándo fue la última vez que tú hablaste? ¿Cuándo fue la última vez que hablaste? Llámalo predicación, llámalo evangelización, llámalo tu ministerio. ¿Cuándo fue la última vez? A pesar de que no es fácil, a pesar de que quizás te desprecien, a pesar de que quizás te abandonen, a pesar de que estés enfermo, a pesar de que no tengas toda la educación que quisieras tener en la Biblia, a pesar de tantas otras cosas. ¿Cuándo fue la última vez que seguiste a Pablo en este caso? ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo nos hemos confrontado con la Escritura realmente, que somos consistentes aquí con esto, con la Biblia? Honestamente, todos los días. Escribía en un Facebook hace poquito yo, aquellos que se deleitan más en otras cosas, que no sean malas por sí mismas, por supuesto, pero que no han encontrado la razón de por qué el mismo Señor Jesús dice que nuestra existencia es lo que es por causa de la palabra de Dios. Están tan lejos de Jesús, aun cuando se llamen cristianos. Aun cuando te llames cristiano, si no has aprendido, si no te convence el Señor Jesús o el apóstol Pablo a que esto no es algo que tú haces por simple conocimiento intelectual, que esto no es algo que yo hago por lucro, por tradición, por cualquier otra cosa, sino porque este libro, la palabra Theos Neusto de Dios, me transforma, hace algo milagroso en mí constantemente. Entonces y solo entonces puedo entender por qué Jesús le dice al mismo demonio, ¿no? Cualquier otra cosa puedo dejar de hacer. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca. Gracias. Vamos a orar.